días, hermanos. Este es el Día del Señor y el día en que la Iglesia Evangélica Bautista celebra su culto habitual. Y como lo estamos celebrando por las casas, y cada uno desde sus redes, bueno, vamos a tener el mensaje de esta forma. Yo consultaba con el Señor acerca de qué hablar en esta ocasión y me apareció insistentemente en mi corazón el tema de la esperanza, del Dios de toda esperanza. Yo quisiera comenzar leyendo el Salmo 42 y 43, que en realidad constituyen un solo salmo, pero que los encontramos separados. Pero lo leemos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí entonces el primer estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Segunda estrofa. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Nuevamente el estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tercera y última estrofa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates? Nuevamente el estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos 3 estrofas y 3 estribillos que se repiten. En los 3 estribillos hay una expresión, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperar en Dios es tener la esperanza puesta en Dios. En la primera estrofa, el salmista, el escritor, está observando un ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que ansía las corrientes de las aguas. Él está desterrado. Probablemente ha sido exiliado, desterrado por una causa injusta. Bueno, bien. Sin embargo, él allí, desde el monte Hermón, anhela y tiene nostalgias de cuando conducía al pueblo de Dios, al pueblo en fiesta, hacia el templo, hacia la casa del Señor. Desde el exilio él siente nostalgia por lo que ha vivido y por lo que ha pasado. Pero entonces viene el estribillo, espera en Dios porque aún he de alabarle.
En la segunda estrofa aparece su situación de destierro. En vez de ver el templo, se encuentra con las rústicas laderas del monte Hermón y se encuentra con que es acosado por los enemigos que le preguntan ¿dónde está tu Dios? Y en esa situación de destierro, él está entre afirmar a Dios como roca suya, pero también preguntar ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado yo por la opresión del enemigo? Pero nuevamente el estribillo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En la tercera estrofa va creciendo la esperanza del salmista y él está seguro de que realmente Dios lo defenderá en el juicio. Dios enviará su luz y su verdad para que lo guíen y lo conducirán a su santo monte. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí ya entonces se pronuncia el estribillo como una nota de triunfo. Él está seguro que Dios lo defenderá en el juicio y que él volverá a alabar al Señor. Este es un salmo de un desterrado que pasa una situación difícil y que espera volver a alabar a Dios, que espera volver al hogar y que abriga en su corazón la esperanza en que Dios enviará su luz y su verdad y lo conducirá nuevamente hacia su hogar. Nosotros encontramos en palabras del apóstol Pablo, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y yo quisiera hablar dos cosas acerca de la esperanza en este día domingo. Primeramente, Dios es nuestra esperanza en medio del dolor. Aquí entonces este hombre, por ejemplo, está en el exilio, exiliado por una causa injusta. Allí en el destierro, en el exilio, como en los mitos del Génesis ocurre con el ser humano, es exiliado del huerto, es exiliado de aquel lugar que Dios había preparado para que él estuviera en armonía con él. Así como la humanidad se exilia, se aparta de Dios y cae en la injusticia económica, en la opresión, en la explotación, en el mal uso de los recursos científicos, en el olvido del pobre, en el aferrarse codiciosamente a los bienes de esta tierra. La humanidad se exilia de Dios, la humanidad se aparta de Dios. Y aquí entonces muchos le preguntan al salmista, probablemente politeístas, cada uno tenía su Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, realmente el salmista está viviendo la presencia de Dios en forma de ausencia. A veces la presencia de Dios cobra la forma de ausencia. Y entonces él recuerda el pasado, recuerda cuando iba con el pueblo en fiesta hacia la casa del Señor. Pone su esperanza en el futuro y sabe que Dios enviará su verdad y su luz para guiarlo entonces a las moradas del Señor. Hermanos, estamos llamados a tener esperanza en medio del dolor. El pueblo de Israel oprimido se movió porque tuvo esperanza. El pueblo de Israel estaba pasando una situación de opresión, pero Dios los sacó del exilio en Egipto, Dios los sacó de la opresión y Dios los llamó a una nueva tierra y a una nueva vida. La esperanza nos pone en acción. La esperanza no nos paraliza. La esperanza no es una espera pasiva, sino es acción, creyendo en la liberación de Dios.
Y entonces el pueblo cruza allí el mar y comienza a peregrinar por el desierto para entrar en aquella tierra esperada, tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, la esperanza en medio del dolor, la esperanza en medio del destierro, la esperanza en medio de la opresión, la esperanza en medio de la muerte. Fíjense ustedes Jesús en la cruz. En Marcos 15:34, Jesús, estando allí colgado del patíbulo de la cruz, grita a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuevamente la presencia de Dios, al cual él invoca en forma de ausencia. Dios mío, ¿por qué me has entregado? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando entendemos la cruz en el misterio trinitario, vemos que el Padre entrega al Hijo y se revela así como Padre de todos los abandonados. El Padre abandona al Hijo y se revela y manifiesta así como el Padre de todos los abandonados. El Hijo se entrega a sí mismo. Dice el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, dice Jesús, yo la doy. Él la da. Él se entrega, convirtiéndose así en el hermano mayor, en el Señor de vivos y muertos. Y de la entrega del Padre y de la entrega del Espíritu surge la entrega del Espíritu Santo, que se derrama sobre toda carne. Hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comunión en la separación y separación en la comunión. Pero cuando entonces Dios sufre con nosotros, Dios muere nuestra propia muerte, Dios padece nuestros propios padecimientos, Él transforma nuestra muerte y transforma nuestros padecimientos. Dios está en medio de la pandemia y sufre con la humanidad sufriente. Porque esta situación, como cualquier situación intramundana, como cualquier padecimiento intramundano, está llamado a ser trascendido por la gloria de Dios. Allí en la carta a los Hebreos hay una maravillosa expresión que vale la pena recordar. Cuando está hablando el escritor de la carta a los Hebreos acerca de la cruz de Jesús, él nos habla de la esperanza que estaba presente en Jesús, porque el mismo Jesús que le pregunta al Padre por qué lo ha abandonado, lo invoca, es decir, hay presencia como ausencia. Y aquí entonces dice: Jesús, por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, hay esperanza, no solamente para esta vida, hay esperanza que va más allá de este tiempo y de este espacio. Hay esperanza que trasciende la situación. Y entonces dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesús, teniendo ese gozo puesto por delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Tomó el lugar de autoridad, tomó un lugar de gloria, un lugar de poder. Mis hermanos, la esperanza hay que mantenerla en medio del dolor, porque ese Dios de toda esperanza está con nosotros. Está con nosotros, se hace afín a nuestro dolor, sufre nuestro dolor, pero a la vez lo trasciende y nos marca que hay un camino de liberación. Pero entonces, en segundo lugar, hay una esperanza en el Dios que ha de venir. Esto es muy importante, en el Dios que ha de venir. Rápidamente, cuando el cristianismo pasó del mundo judeo-cristiano al mundo griego,
se cambió el Dios que ha de venir por el Dios que es, por el ser, por el Dios eterno. Es el Dios de la metafísica griega, del cual decía Blas Pascal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios Padre del Señor Jesucristo, no es el Dios de los filósofos. Ese Dios de la metafísica griega es un Dios alejado, es un Dios impasible, es un Dios inmutable. Se ha confundido la inmutabilidad de Dios, que no es nada más ni nada menos que su fidelidad a su amor redentor para con la humanidad, como la actitud de aquel soberano que está en el cielo, sentado en un trono, rodeado de una luz beatífica, y los hombres en la tierra sufren y mueren. Entonces este teísmo, esta imagen de Dios, es impugnada por el ateísmo. El ateísmo piensa que, bueno, si Dios es Señor, entonces corre peligro la libertad, corre peligro nuestra libertad. Y por otro lado, si Dios es Señor y es soberano y a la vez es amor, ¿por qué se permite el dolor? ¿Por qué niños inocentes sufren? ¿Por qué muchos abundan y tienen dinero para vivir 20 vidas y otros mueren de hambre? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren las injusticias que ocurren? Entonces, ¿por qué si Dios es soberano y por qué si Dios es bueno, es misericordioso, permite el dolor? Entonces se dice, bueno, si realmente Dios es misericordioso, quiere decir que no es omnipotente, porque el dolor existe. Y si Dios es omnipotente, entonces quiere decir que no es bueno, porque permite el dolor. Pero tendríamos que ver las cosas no tanto como ese Dios que es, sino como el Dios que ha de venir, porque el Dios de la esperanza es el Dios que ha de venir, es el Dios que viene. El futuro es el modo de ser de Dios entre nosotros. Él se ha acercado ya en Jesucristo. Hemos visto atisbos de su presencia. Hemos gustado las primeras gotas maravillosas de su eternidad. Pero sin embargo, oramos, venga tu reino. Porque el reino de Dios es futuro. El modo de ser de Dios entre nosotros es futuro. Ya tiene sus antecedentes en la ley, en los profetas y por sobre todas las cosas en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, oramos y decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, también en el cielo. Hay anticipos de esa eternidad, pero todavía no hemos conocido, ni siquiera imaginamos la plenitud del reino de Dios. No se trata tanto del Dios que es, como Zeus, como se decía de Zeus, el Dios, el padre del panteón griego. Era, es y será. Pero los griegos tenían a Dios como un Dios alejado, un Dios que no tenía nada que ver con las cuestiones que acaecían y que ocurrían en un mundo mutable, en un mundo de muerte, en un mundo de cambio, en un mundo de corrupción. Un Dios alejado, el que era, es y el que será. Es como el eterno retorno de lo mismo, es como el eterno retorno de lo mismo del que hablaba Nietzsche. Es como el eterno retorno de lo mismo, donde no hay cambios. Pero qué interesante que es contraponer esta imagen a la imagen bíblica de Dios. Entendiendo
el futuro como un modo de ser de Dios. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida en Apocalipsis, fíjense ustedes que Apocalipsis es un libro que se escribe en época de persecución de la iglesia. Muchos morían, otros eran desterrados. El emperador no quería competencia, quería ser divinizado. Entonces comienza a gestarse esta literatura de catacumbas, esta literatura cifrada, esta literatura llena de símbolos que los creyentes podían entender, pero si caían en manos de la policía imperial no entendería lo que se decía allí. Pero entonces cuando Jesús le habla a esas iglesias perseguidas del Apocalipsis a través de Juan en Patmos, en el capítulo 1 y versículo 4, él se presenta como Jesucristo a las 7 iglesias: paz de parte del que era, del que es y del que ha de venir. Del que era, del que es, y uno esperaría del que será, pero no, dice del que ha de venir. Uno esperaría el verbo einai en griego, el que será, pero no, está ergetai, el que ha de venir, el que viene a nuestro encuentro, el que viene a sorprendernos, el que viene a hacer todas las cosas nuevas. Lo que ha de ser, si se dijera que Dios es el que es, el que era y el que será, lo que ha de ser depende de cálculos. Es como una prolongación y un alargamiento del presente. Y podemos deducir lo que será a partir de cálculos de probabilidad, que son necesarios, que son importantes, pero que van por otro lado. Por ejemplo, se calcula cuál puede ser el crecimiento poblacional a partir del presente, se calcula el futuro a partir del presente. Se calcula cuál puede ser el crecimiento de la industria en un determinado país a partir del presente. Se calcula cuántos pueden ser el número de infectados en la República Argentina por el coronavirus a partir del presente. O sea, uno se sube a la atalaya en el presente y de allí otea el futuro. Pero sin embargo, la Biblia nos invita a mirar las cosas de otra manera, a mirar desde el futuro el presente, a mirar desde el futuro de Dios el presente, a mirar desde el que ha de venir y ha de traer su reino, a mirar desde el reino futuro de Dios nuestro presente. Y esto nos produce temor y nos reverencial y nos produce expectación, porque Dios puede sorprendernos y nos lleva a orar, porque Dios puede sorprendernos y nos lleva a clamar delante de Él, porque verdaderamente delante de Él nosotros no somos nada, somos insignificantes, y podemos ver en esta situación cómo aquellas cosas, aquellos cimientos sobre los cuales el ser humano afirmaba su vida comienzan a tambalear, a sacudirse, las economías, la salud, la población, el fruto de las imprudencias humanas, en el maltrato a la naturaleza, se comienza a ver, pero entonces el reino futuro debe llevarnos a corregir nuestros pasos. Debe llevarnos a que corrijamos nuestros pasos, a que no salgamos de esta situación, de esta pestilencia, de la misma manera como entramos. Después de esta peste, la sociedad no debe ser igual. De ninguna manera debe ser igual. Debería ser más conforme al reino de Dios que esperamos. Debería conformarse más a ese reino futuro de Dios que aguardamos, que es un reino de paz y de justicia, de amor y de verdad, que es un reino de solidaridad, que es un reino en el que el Dios de toda esperanza,
el que ha de venir hará todas las cosas nuevas. Y si Él quiere hacer todas las cosas nuevas, bueno, muy bien, comencemos nosotros por hacer y por actuar desde el presente, pero en función del futuro. El Dios que viene sea entonces la fuente, el ontanar de nuevos tiempos, el ontanar de cambios, el ontanar de manantiales que fluyen hacia lo nuevo. Por eso decía Albert Einstein, la ciencia sin religión es ciega, no sabe a dónde ir. La religión sin ciencia es coja, no sabe cómo ir. Hermanos, si diríamos, no solamente la ciencia, la política sin religión es ciega, la economía sin religión es ciega, la sociedad sin religión es ciega, el ser humano sin religión es ciego. Abramos los ojos a la realidad de Jesucristo. Abramos los ojos a la realidad del que vivió, del que murió, del que resucitó y del que vendrá a consumar su reino. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo unas palabras muy hermosas, unas palabras que quisiera que hiciéramos nuestra en este día. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, oiga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu que vive en la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. Ven a transformar esta realidad. Ven a transformar esta realidad de separación, de soberbia, de orgullo, en la realidad que quiere traer Cristo. Una realidad completamente distinta, donde el amor brilla como el sol del mediodía. Ciertamente, dice el Señor, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo creo, mis queridos oyentes, tenemos que clamar a Dios, porque más allá de los cálculos que podemos hacer humanamente, más allá de las predicciones, más allá de los cálculos de probabilidad, está el poder de Dios que actúa. Y qué bueno es que nosotros podamos decir, ven, Señor Jesús, ven a traer tu reino, ven a consumar tu reino entre nosotros, ven, te esperamos. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Él trae esperanza en medio del dolor. Y no nos quepa duda, esperamos que Él venga. Esperamos que Él venga a nuestro encuentro. Pero tenemos que ponernos sobre nuestras rodillas y tenemos que clamar a Él para que Él haga un cambio. Él nos está hablando aún en medio de esta situación de dificultad y de dolor. Oremos. Dios nuestro y Padre nuestro que estás en el cielo, Padre y Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hoy con más fuerza que nunca decimos, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu santa voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Oh Dios, en este momento, el Espíritu que vive en la iglesia y el Espíritu de cada ser en este instante clama, gime, ven, Señor Jesús. Que tu reino de paz y de justicia
que para algunos es una utopía, por lo menos marca el rumbo de la dirección hacia la que tenemos que ir. Pero para nosotros, que es una realidad que aguardamos, sea entonces la luz que marque nuestros pasos, sea la llama que encienda nuestra alma y sea la vitalidad que necesitamos por tu Espíritu Santo en este tiempo de dificultad. Gracias porque asumiste y aniquilaste en la cruz del Calvario el dolor. Y gracias, Señor, porque resucitaste para darnos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, yo quisiera decirles que ustedes tienen allí en el zócalo de lo que han visto el número de teléfono de la iglesia. Bueno, pueden comunicarse con la iglesia por cualquier motivo de oración, por cualquier testimonio que puedan dar, que quieran dar. Pueden comunicarse allí también para mantenerse en contacto con los hermanos, para mantenerse en contacto con los líderes. Pueden comunicarse allí si necesitan asistencia, estamos listos para eso. Pueden comunicarse allí también para seguir con las ofrendas, con los diezmos y todo lo demás, colaborando para la marcha y el progreso de la iglesia, aunque de esta manera tan atípica. Pero bueno, necesitamos estar comunicados más que nunca. Y necesitamos también ver la forma en que podemos comunicarnos con aquellas personas que están solas y que no disponen de los medios de comunicación. Por eso que quisiera que todos hiciéramos una cadena para hablar por teléfono con hermanas ancianas o hermanos de la iglesia y ver qué tipo de necesidad tienen que nosotros podamos suplir. Quisiera que nos mantuviésemos firmes todos los días a las 10 de la noche, como lo hemos establecido, para orar por los enfermos, para que ellos se repongan, para orar por los familiares de los que han partido, para orar por las personas que están haciendo tareas en la salud, para que Dios las proteja y los guarde y los cuide. Quisiéramos orar también en este sentido por aquellas personas que realizan trabajos para mantener la alimentación y los servicios básicos de nuestras casas. Bueno, yo quisiera que este tiempo sea un tiempo de solidarizarnos los unos con los otros.